Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, este nuevo día para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Y damos gracias a Dios por las personas que ya se están conectando vía Facebook Live para tener la clase del día de hoy. ¿Qué les parece si los que estamos aquí nos ponemos de pie para orar y para dar comienzo a esta clase orando? Y le pedimos a Dios que Él nos guíe, que Él nos dé la sabiduría y sobre todo el entendimiento y la revelación para poder aprender y ser impartidos de esta clase. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este nuevo día, por esta tarde. Te venimos a adorar, Dios, te venimos a honrar tu nombre, venimos a presentarnos delante de ti con la certeza de nuestra necesidad de ti. Por eso esta tarde, Dios, venimos orando, Señor, para iniciar esta clase, pidiéndote que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas hablarnos, tú puedas ministrarnos y tú puedas, Dios, llegar a lo más profundo de nuestro corazón, Dios mío, con esta clase para darnos revelación, para darnos entendimiento de cuántas cosas hay, Señor, en tu promesa, en tu palabra y en tu plan divino y tu propósito divino para con nosotros. Bendigo a cada uno de los hermanos que está aquí presente. Bendecimos los que nos están viendo y nos van a ver por medio del internet. Te pido que tu presencia, así como está con nosotros, pueda estar con ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, tomen asiento. Estamos agradecidos a Dios con esta nueva oportunidad de poder estar listos para continuar la clase de nuestro manual de la visión. Y por cierto, ya estamos aproximándonos a finalizar el manual. Ya estamos cerquitas de poder terminar el manual LBS, Liberación, Bendición y Sanidad. Y damos gracias a Dios, esperando que muchas personas, tanto aquí como aquellas personas que semanalmente nos siguen vía internet, puedan estar siendo bendecidas, puedan estar siendo ministradas y puedan estar también aprendiendo de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a la página número 67, si estoy bien, sí, 67 de nuestro manual, y vamos a tocar la lección número 6. Siempre digo que nuestro manual está dividido en 3 partes: lo que hablaba de liberación, que ya lo vimos, lo que hablaba de la bendición, y estamos ahora viendo la sanidad interior. Y hoy vamos a tocar, por decir así, 2 temas poderosos para nuestra vida, que tienen que ver con la sanidad interior y el diseño de Dios para con la vida del ser humano. Así que vamos al primer texto, que lo usamos como texto base. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al iniciar el segundo nivel del poder de la bendición, compartimos que Dios, desde antes de la creación del mundo, Él ya estaba poniendo sobre nosotros una bendición. En las próximas lecciones compartiremos una poderosa revelación, y para ser sanados del alma debemos regresar al diseño original de Dios, convirtiendo este concepto en la visión de nuestra iglesia, en la visión de nuestra familia y en la visión de nuestra propia vida. Estaremos compartiendo 5 cosas o 5 conceptos poderosos que nosotros hemos perdido y que tenemos que recuperar para ser totalmente sanos y volver al diseño original. Los 5 conceptos son: el primero, el poder para crear; 2, el poder para formar; 3, el poder para soplar; 4, el poder para identificar; y 5, el poder de plantar. Antes de continuar en sí con la lección, es importante, y quiero dejar esto claro y mencionado. La intención original del corazón de Dios, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso y como un Dios perdonador, es que usted y yo vivamos conforme a Él nos ha diseñado. Dios al hombre, como dice Génesis 1:27, Dios al hombre lo creó a su imagen y a su semejanza.
Aclara la Biblia que varón y hembra los creó. Eso significa que en la creación de Dios, en las primeras dos personas creadas y formadas por Dios, Dios hizo al varón, al hombre, y Dios hizo, como menciona aquí, a la hembra o a la mujer. Entonces, en el diseño original, Dios no hizo dos hombres y Dios no hizo dos mujeres. Dios primero creó al hombre y a la mujer y después formó primero al hombre y segundo formó a la mujer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ese es el diseño original. Ahora, la Biblia dice que tanto el hombre como la mujer fuimos o fueron creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, en la creación original y aún en la formación original, el hombre no estuvo diseñado ni tampoco formado para estar enfermo, para estar dolido, para estar depresivo. No fueron creados para estar con problemas, no fueron creados para estar sufriendo, no fueron creados para padecer ningún tipo de cosas. En el diseño original, ese es el estatus o es la condición correcta de un hombre, de una mujer, y en este caso podemos mencionar de un matrimonio, de una familia. Nuestro diseño original no está preparado o no fue hecho por Dios para que el hombre sufra, para que el hombre se lamente, para que el hombre llore o para que esté padeciendo distintas cosas en el alma, en el cuerpo o en el espíritu que hoy las personas padecen. En el diseño original eso no existía. Sabemos que después vino el pecado, sabemos que después vino la desobediencia y todo aquello acarreó como consecuencia, dio la muerte humana, dio las enfermedades y cuantas cosas que hoy se conocen y que por cierto muchos dicen seguir descubriendo, más bien le van cambiando el nombre, al fin y al cabo lo mismo. La decadencia en el hombre y en la mujer tiene que ver con el vacío de Dios por causa de su desobediencia. Ahora, si decimos que la intención de Dios es mantenernos sanos, mantenernos libres, mantenernos limpios, mantenernos saludables, eso indica que Dios nunca se saldrá, Dios nunca irá a otro diseño que no sea el diseño original, o sea, el diseño en el cual Él nos ha creado. Ahora, para nosotros poder estar sanos, para poder estar limpios, para poder estar bien, para poder vivir en un bienestar conforme Dios lo ha establecido, nosotros tenemos que entender y tenemos que conocer que una vez que fuimos liberados, una vez que entendimos que Dios nos ha bendecido, el estatus más alto de una persona es estar bendecido, y dijimos que bendecido nada tiene que ver o no solo tiene que ver con cuestión financiera o material. Estar bendecido significa que tiene un bienestar en todos los ámbitos de su vida. Ese es el estatus y ese es el diseño original de Dios. Entonces, la intención de Dios es que vivamos sanos, vivamos libres y vivamos bendecidos. ¿Por qué? Porque ese es el diseño original que Dios ha creado. Perdón, dentro de ese diseño original, escuche esto, dentro de ese diseño original hay 5 cosas, dijimos y las acabo de mencionar, que Dios ha puesto dentro del ser humano, dentro del hombre y dentro de la mujer. Hoy vamos a ver solamente 2 de esas 5 cosas. Vamos a ver el poder para formar y el poder para soplar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y qué tiene que ver esto con nuestro tiempo? En cada, por decir así, en cada ingrediente que Dios ha puesto o ha dado al ser humano, en cada ingrediente hay una función y en cada ingrediente hay una manifestación. Dios nada hizo, nada creó y nada diseñó, nada formó porque sí dentro de nosotros. Ningún órgano de nuestro cuerpo está porque sí. Ningún hueso de nuestro cuerpo está porque sí. Por lo tanto, ningún atributo o ninguna virtud que Dios haya puesto en nosotros o ningún don está porque sí. Todo tiene una función, todo tiene un destino, todo tiene un desarrollo y todo tiene un destino o un propósito. Todo lo que está dentro de nosotros o lo que nosotros hoy somos es porque tiene un destino diseñado perfectamente y divinamente por Dios para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver el primero, el poder para crear. Dijimos, repito esto, Dios nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. ¿Qué significa eso? Que tenemos mucho parecido a Dios. Entonces, lo que es espiritual es 100% igual a lo que Dios tiene. Y eso está dentro de nosotros. Veamos qué dice el poder para crear. La humanidad en general, incluyendo la iglesia de Jesucristo, han perdido el poder de la creatividad.
Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Esto quiere decir que también nosotros tenemos la esencia de Él, y por ende también nosotros debemos ser personas con creatividad, con mucha humildad. Creo que estamos en un tiempo de mucho conformismo y no nos hemos puesto a pensar un poquito de cuál es realmente el propósito de Dios para nuestra vida. Creo firmemente que usted y yo tenemos diferentes propósitos, pero la verdad es más fácil, para muchos es más fácil imitar lo que otras personas están haciendo que buscar nuestro propio o su propio propósito. Entonces definamos lo siguiente: fuimos y hemos sido creados y formados a imagen y semejanza de Dios. Cuando habla de imagen de Dios, está hablando que en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, existe y está la esencia de Dios. En esa confección que Dios hizo, de Él mismo puso su propia esencia. Y toda esencia tiene poder creativo. Toda esencia tiene un poder para que ella misma se desarrolle en el lugar, o en este caso en la persona en la que fue puesta. Todo hombre y toda mujer tenemos la esencia de Dios, porque todo hombre y toda mujer fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo primero? Creó. Dios primero creó, lo leímos recién, Génesis capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra crear, atención con esto, la palabra crear, en el original se traduce de esta manera, es la palabra bara, y significa crear en la mente una imagen de algo. O sea, la palabra crear significa, en el original, crear en la mente o en el pensamiento una imagen. Es como tener una fotografía de lo que ha usted o yo imaginado. Dios creó al hombre y a la mujer en el mismo instante. Esto hay que tener en cuenta y aprenderlo. Cuando Dios tiene en su mente, en la mente de Dios, la imagen del ser humano, en el principio Dios tiene la imagen del hombre y de la mujer juntos. O sea que en su pensamiento, en su imagen mental, por llamarle así, Dios tenía al hombre y a la mujer a la misma vez. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que cuando Dios creó la raza humana y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios lo hizo juntos en el mismo instante. Dios los diseñó y los creó en el mismo instante. Esto quiere decir que Dios pasó un buen tiempo pensando en su mente lo que Él quería formar. ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él pensó primero en lo que iba a hacer. Observe la escritura que dice, varón y hembra los creó. Sin embargo, en el capítulo 2 de Génesis dice que Adán estaba triste porque no halló pareja para él. Entonces, esto nos dice que primero Dios formó a Adán y no obstante en la mente de Dios la mujer ya estaba creada. Ahora lo voy a explicar. Dice Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Tenemos que saberlo también. Y escuche bien con atención. En la mente de Dios, en la imagen creativa de Dios, estaba el hombre y la mujer, por lo tanto estaba el matrimonio. Si estaba el hombre y la mujer en la mente de Dios y estaba el matrimonio, por lo tanto también estaba una familia. Eso fue en la imagen original de creación. Sin embargo, esa imagen que Dios tenía en la mente la fue desarrollando y la fue echando a andar por etapas. Primero la Biblia dice que Dios formó al hombre antes que a la mujer. Esto nada tiene que ver con ningún tipo de pensamiento fuera de lo común o ningún pensamiento machista, ni mucho menos, sino que Dios formó primero al hombre porque lo puso a trabajar al hombre antes que formase a la mujer. No se sabe exactamente cuánto tiempo hubo desde que Dios formó del barro de la tierra al hombre y al tiempo Dios durmió al hombre y de su costilla, usted ya sabe, sacó la costilla del hombre e hizo a la mujer. No se sabe el tiempo que pasó. Esto no indica que Dios hizo al hombre, lo hizo vivir, lo hizo un ser viviente e inmediatamente hizo a la mujer. Eso no fue así. Lo que sí la Biblia dice es que Dios hizo al hombre y lo puso a trabajar al hombre. Lo puso
a labrar el huerto del Edén, los puso a ponerle nombres a todos los animales de creación, y mientras después que el hombre hizo todo eso, y ya el hombre había aprendido a trabajar y a tener preparado un lugar, entonces Dios dice que durmió profundamente Adán, y en ese dormitar de Adán abrió su costado, sacó una costilla, cerró el costado, y Eva fue creada, o Eva fue hecha. Entonces, en la mente de Dios, en un diseño original, el hombre, la mujer, por consiguiente, el matrimonio y la familia son un diseño original de Dios. El proceso o desarrollo de la formación es otra cosa. Primero fue hecho el hombre, después al tiempo fue hecha la mujer, y cuando el hombre y la mujer ya fueron formados y fueron hechos y ya eran seres vivientes ambos, entonces Dios les habla y Dios entonces los bendice. Cuando Dios los bendice, está catalogándolos Dios, o está Dios impartiendo su palabra de bendición para que ese sea el estatus de un hombre, el estatus de una mujer, el estatus de un matrimonio, y con la bendición pronunciada de Dios, Dios le está diciendo multiplíquense. O sea, viene ahora la creación de la familia. En otras palabras, tengan hijos para que la raza humana se reproduzca y para que ustedes empiecen a conformar y a establecer una familia. Entonces, ¿cómo fue el proceso de creación? El proceso de creación fue instantáneo. En la mente de Dios estaba el hombre, estaba la mujer, estaba el matrimonio y estaba la familia bendecida. En la creación. Ahora, en el poder de la formación, en el poder ya de hacer ese diseño en la mente, hacerlo, llevarlo a la realidad, fue un proceso. Primero Dios hizo al hombre, después Dios hizo a la mujer y después Dios estableció con ellos la familia. Dice lo siguiente la lección. Adán estaba triste porque no había pareja para él. ¿Cuántos de nosotros estamos tristes porque no tenemos lo que queremos o no tenemos lo que creemos que debemos de tener? Lo que sucede es que ya lo tenemos, pero todavía no lo tomamos. Fíjese cuál es la diferencia. Las cosas ya las tenemos, pero todavía no las hemos literalmente tomado. ¿Por qué? Porque no conocemos el diseño de la imagen original. Entonces, cuando Dios pensó y cuando Dios diseñó al hombre, a la mujer y a la familia en su mente antes de hacerlo, Dios los pensó y la imagen era de un hombre bendecido, una mujer bendecida y una familia bendecida. Con todo lo necesario, con todo lo correcto y con todo lo que usted pueda anhelar o lo que usted pueda necesitar. Todo eso ya estaba diseñado. Pero para que muchas de las cosas que Dios nos ha dado o Dios ha preparado para nuestra vida vengan a nuestras manos, nosotros tenemos que tener en cuenta tiempo y tenemos que tener en cuenta condición. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, número uno. Y segundo, hay requisitos en nuestra vida que Dios nos va a poner para que muchas cosas de Él puedan venir a nuestras manos. Adán tenía el poder para darle nombre a todo. Adán tenía el poder para moverse en toda la nueva creación que Dios había hecho. Recién estaba creado el hombre, imagínense. Él estaba solo, pero había cierta sensación de soledad en Adán, porque la Biblia dice que no se halló ayuda idónea para él. Si la Biblia dice que no se halló, significa que se buscó. Algo que no se halla es porque primero se buscó. Significa que Adán buscó algo o alguien parecido a él, de su propia raza. Y entre la vegetación, lógicamente, y entre la fauna o entre los animales, Adán no lo encontró. Eso produjo posiblemente una sensación de soledad en Adán, hasta que Dios duerme a Adán y hace la segunda parte y forma la segunda parte de su diseño. ¿Cuál? En este caso, la mujer. Hay muchas cosas, dice, que nosotros ignoramos que están en el corazón de Dios, pero todavía no han sido manifestadas. Gloria a Dios por lo que usted cree no tener, pero que está a punto de recibir. ¿Por qué es importante que usted y yo podamos conocer el corazón de Dios? Cuando hablamos del corazón de Dios, entendemos
también que no es el órgano respiratorio de Dios, porque Dios no es un ser humano. Estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de la presencia misma de Dios. Dentro de Dios está todo lo que nosotros necesitamos como cuestiones básicas o prioritarias, y está todo lo que nosotros anhelamos como seres humanos. Pero para que eso venga, hay dos factores principales, no son los únicos, pero hay dos factores principales que se tienen que dar uno con otro. El primero es el tiempo. Dios tiene tiempos. Adán pasó un tiempo solo, y cuando Adán hizo solo lo que tenía que hacer, entonces Dios recién le entregó a Eva. Hay cosas que Dios no puede entregarnos, o Dios no puede manifestar como manifestó a la mujer, no puede Dios manifestarlas porque todavía no son el tiempo correcto. Dios sabe cómo, cuándo y en dónde Dios va a cumplir, o Dios va a hacer, va a formar aquello que nosotros queremos, esperamos, anhelamos, o que Él haya dicho que nos va a dar. Número uno es el tiempo, pero número dos también es la condición. Entonces, escuche esto. Hay una realidad en esto. Todos nosotros tenemos no sé si es la mala costumbre, pero sí tenemos esa falta de paciencia, o esa falta de entendimiento en los tiempos. Escuche esto, Dios tiene tiempos que no son nuestros tiempos, pero para que esos tiempos vengan, también hay requisitos. Y uno de ellos es entender el por qué y el para qué Dios nos va a dar ciertas cosas. Adán tenía que entender por qué estaba solo y para qué Dios iba a quitar esa soledad. Muchas personas hoy tienen que saber que en el corazón de Dios, en la mente de Dios, está, repito, todo, las necesidades básicas, como todo aquello que una persona pueda anhelar, tanto en lo espiritual como en lo natural. Todo lo que nosotros anhelemos, Dios lo tiene contemplado. Porque si fuimos creados, diseñados a imagen y semejanza de Dios, entonces en nosotros nada puede faltar. No somos un diseño incompleto, no somos un diseño a medias, o no somos un diseño por terminar. Somos un diseño perfecto y somos un diseño completo según lo que la Biblia dice. El detalle aquí es que hay tiempos y ciertos requisitos que usted y yo debemos tener y entender para que todo el resto del diseño de Dios pueda venir en nuestra vida. ¿Cuáles requisitos? Usted puede decir, ok, ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda tener todo lo que quiero, o poder por lo menos tener lo básico que necesito? Número uno es que usted y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Si somos o fuimos hechos, creados y formados a imagen y semejanza de Dios, usted y yo debemos de vivir bajo la voluntad de Dios. Número dos, tenemos que ser entendidos en tiempos. Hay cosas que Dios no nos puede dar a menos que usted y yo maduremos en ese ámbito, maduremos en esa área. Dios no nos puede dar ciertas responsabilidades que en su mente sí está dárnosla, pero Dios sabe que no hemos madurado sobre esa área donde Él nos va a dar esa responsabilidad. Si se trata, no sé, de ejemplo de un trabajo, se trata de una empresa, se trata de una profesión, se trata de dinero, se trata de lo que fuera. Dios no nos puede dar aquello porque no estamos lo suficiente maduros para administrar la responsabilidad, la empresa, el dinero, lo que fuera. Y Dios sabe que si no estamos maduros lo vamos a perder. Una persona puede tener el llamado, la palabra, la profecía o lo que fuera de Dios para administrar lo que sea, pero Dios sabe que si esa persona no está lo suficientemente madura para administrar aquello, en poco tiempo va a perder todo lo que Dios le ponga en sus manos. Dice la lección: después de terminar Dios de haber creado al hombre en su cabeza, ya sabía lo que debía hacer. Hay muchas personas que no saben qué es lo que ellos deben hacer porque no han pasado el tiempo suficiente creando en su pensamiento los nuevos planes de su futuro. Por eso están en derrota continua, porque en la mente no tienen nada trazado, no saben a dónde van, no tienen una meta fija o proyectos estructurados, no saben si ir a derecha o izquierda, más bien han perdido la esperanza de vivir porque no tienen un futuro definido. Aquí vamos a entrar en una segunda parte, por decir así, de este tema de la sanidad interior y del diseño original de Dios. Dijimos que
hay 5 cosas con las que Dios nos ha empoderado. Las 2 primeras que vamos a ver en esta clase tienen que ver con el poder para crear y número 2, el poder para formar. En nosotros ya está, no va a venir, no es algo a futuro, es algo que ya Dios nos lo ha dado, por decirlo así, ya viene en nosotros, en el combo, en el paquete de la formación del ser humano, ya está el poder creativo y ya está el poder de formación. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la esencia, a la imagen de Dios. Entonces, en nosotros hay poder creativo y en nosotros hay poder de formación. Ahora, que usted o yo no usemos de ese poder, no echemos a andar el pensamiento o la imaginación, ya no es problema de Dios. Eso tiene que ver con nuestra propia decisión, con nuestra propia voluntad. Entonces, definamos lo siguiente. En usted y en mí hay poder creativo, donde Dios creó al hombre, a la mujer, al matrimonio y a la familia en su pensamiento, en su mente. O sea que en la mente hay poder creativo. No estoy hablando de que usted tiene que ejercitar la mente, ni tampoco ponerla en blanco, ni mucho menos ningún tipo de estupideces. Estoy hablando que la mente tiene poder creativo para que lo que usted piensa y lo que usted inventa o lo que usted crea, usted después lo pueda llevar a la realidad. Todo lo que hoy ha sido creado en el mundo material o en el mundo natural, todo fue creado por alguien que estuvo pensando, por alguien que intentó y falló muchas veces hasta que lo logró. Esa persona, sea cual fuere, estuvo dándole rienda suelta a su mente un montón de veces hasta que eso que tenía como imagen fue hecho una realidad, funcionó, avanzó y sirvió. Entonces, hoy en día hay mucha gente en derrota, no porque el diablo la haya vencido, no porque el diablo haya tendido una trampa, no porque el sistema esté como está, no porque los gobiernos son malos, son buenos, no porque el país es rico o pobre. Hay mucha gente en derrota porque no usa la cabeza. Cuando dentro del ser humano Dios ha puesto el poder creativo, está en nosotros el poder creativo. Y como está el poder creativo, conjunto está el poder de formación. O sea que lo que usted pueda pensar y crear para su presente y para su futuro, usted lo puede echar a andar. El problema es que, como dice la famosa serie o caricatura del Chavo del Ocho, todo el mundo la ha visto, hay mucha gente que tiene el cerebro muy nuevecito, o sea, sin el mínimo absoluto uso. Lo que usted no usa, de aquello no tiene resultado o no tiene respuesta. Esto es muy sencillo. Entonces, hay gente a la que Dios ha bendecido, a la que Dios ha ungido, a la que Dios le ha dado capacidades, a la que Dios le ha dado inteligencia, a la que Dios le ha dado muchas cosas y virtudes inclusive, pero nada de eso lo usan. Es más, podría yo atreverme a decir que si la gente usara la cabeza para crear cosas como la usa para mentir, para inventar, para perder tiempo y hacer dramas, estaría el mundo lleno de gente inteligente y lleno de gente rica y millonaria. Porque la cabeza tiene un poder creativo, porque es la imagen de Dios. O sea, si usted pudiera tocarse su cabeza, sepa que esa cabeza es imagen de Dios. Está hecha, conformada, creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, nadie puede negar que su cabeza o la mía tienen poder creativo. Nadie puede negar eso. Ahora, que usted o yo no la usemos para tal fin, es otro problema muy distinto. Nada tiene que ver Dios ahí. Entonces, ¿de dónde salen las cosas buenas y las cosas malas? La Biblia dice que todo nace en el corazón, pero ¿en dónde se procesa para hacerlo? En la mente. Entonces, usted puede tener muy buenas intenciones, pero si su mente no está despierta y activa para crear algo bueno, la intención queda en una buena intención en el corazón. Y decía mi abuelita materna, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y eso es muy cierto. O sea, usted o yo con la intención no ganamos nada. Aunque sea muy buena, la intención solamente queda en una intención y cuanto mucho llega a un diseño. Pero si no se lo lleva después próximamente a la formación, entonces aquello que usted pensó no tiene valor. Su idea no vale en su cabeza, su idea vale cuando usted la formó. Si usted dice, yo voy a inventar, no sé, un nuevo, por decir, yo voy a inventar un nuevo celular,
Nadie tiene el diseño del celular que yo tengo aquí en la cabeza, perfecto. Pero su idea no vale hasta que usted no la lleve a un papel o a una computadora, la lleve a un proyecto y la lleve a una máquina de producción y usted lo haga y alguien lo pruebe. Mientras usted no saque de su cabeza, de su idea, de su imagen, aquello, lo otro no tiene vida, no tiene función. Mientras el hombre, la mujer, el matrimonio y la familia estuvieron en la mente de Dios, fue solo un diseño. Pero Dios, ¿qué hizo con ese diseño? No lo dejó en la imagen, no lo dejó en la mente, lo llevó y lo formó. Formó al hombre, formó a la mujer, con ello formó el matrimonio y con ello instituyó también el multiplicarse y crear una familia, formar una familia. Entonces, usted y yo no tenemos poder si no llevamos la creación a la formación. Nadie podrá volver a Dios el día de mañana y decirle a Dios, Dios, fíjate que yo fui la única persona en millones de personas en la tierra que no pude o que yo no tenía el poder creativo. Eso no es cierto, porque todo ser humano fuimos creados en el pasado, hoy en el presente y los que llegan a venir, todo ser humano fuimos y somos y serán creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, escuche esto. Recuerde que solo usted y yo podemos lograr en la vida, dice la lección, lo que pueda crear en su mente. Entonces, solo vamos a lograr lo que podamos crear. ¿Qué es lo que usted está creando en su mente? Sea pequeño, mediano, grande o mega, es lo que usted va a lograr, porque lo que usted tiene en la mente es por lo que usted va a trabajar o por lo que usted se va a esforzar. Entonces aquí quiero romper un paradigma y quiero romper una mentira. ¿Cuál? Es que todo lo va a hacer Dios. Es que estoy sentada esperando que Dios haga todo, que Dios me dé todo, que Dios me abra las puertas, que Dios, claro, Dios abre las puertas a quien sea, en donde sea y en el ámbito que fuere, siempre y cuando ese que pretende que se le abran las puertas tenga una idea, tenga un diseño o una imagen en su cabeza. Si usted va y le dice, Dios, vengo delante de ti a pedirte que me abras las puertas. Ok, Dios dice, ¿qué puertas quiere que te abra? Tú ábreme la puerta. Sí, pero ¿puertas para qué? ¿A dónde quieres entrar? ¿Qué quieres hacer con esa puerta que quieres que yo te abra? No sé, tú ábreme la puerta. Y dice, yo tampoco sé cuál puerta abrirte. No, es que pastor, Dios todo lo sabe. Sí, Dios todo lo sabe, pero también sabe que usted no sabe nada. Entonces, si usted no tiene algo formado en la imagen, en su cabeza, Dios no puede abrir ninguna puerta, Dios no puede bendecir, Dios no puede colocar nada. Entonces, la mentira que el diablo a muchos les ha predicado y les ha metido en la cabeza es que tienen que estar solamente orando o solamente esperando que Dios haga algo. Y ese no es el Dios que nosotros tenemos. Dios dice, yo me voy a mover en tu oración, yo me voy a mover en tu ayuno, pero necesito que tengas algo en la cabeza y no la tengas llena de tonterías, sino que la tengas llena de proyectos, de imágenes, llena de cosas a presente y a futuro. Todo lo que usted ponga en su mente es lo que Dios va a financiar. Atención, todo lo que usted proyecte en su mente, Dios lo va a financiar, pero usted tiene que tomarse el tiempo, escuche esto, de sentarse en su casa, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé, tampoco invierta tanto tiempo haciendo nada, y siéntese a pensar y a proyectar qué es lo que usted quiere, porque en nosotros hay un poder creativo. Eso está dentro de nosotros. Y cuando Dios ve que entendemos eso y hacemos la imagen, diseñamos, creamos algo en nuestra mente, entonces Dios sí lo puede financiar. Dios puede abrir ahí sí la puerta, Dios puede enviar el inversor o Dios puede hacer cualquier tipo de milagro, siempre y cuando usted tenga algo en la cabeza, ojo, que usted sí va a hacer. Usted puede estar lleno o llena de ideas, pero si no está dispuesta a llevarla a la formación, Dios no tiene por qué financiarlas. Segundo, solo lograrás formar lo que tu mente ha captado o ha creado. Este es otro de los tantos problemas de mucha gente. La gente escucha la predicación los domingos, escucha la predicación o la enseñanza los martes, la gente escucha predicaciones por internet, enseñanzas por internet, por audio, por lo que sea. De todo lo que usted escucha o ve, lo que usted capta es lo único que puede multiplicarse en usted.
O sea, usted y a mí no nos garantiza nada escuchar 10 predicaciones del pastor. Si usted de las 10 predicaciones capta 2. De esas 2, lo que captó de esas 2 es lo único que le quedó aquí. Por lo tanto, es lo único que puede producirse o reproducirse. Entonces, tenemos que entender que en nosotros hay poder creativo. Pero para usar el poder creativo hacen falta 2 recursos. Número 1, y le va a sonar gracioso, pensar. Usted dirá, pero ¿qué cuesta pensar? En realidad, gracias a Dios, todavía a nadie le cobran por pensar. No hay ninguna inversión financiera por pensar. Pero sí alguien debe de dedicarse a pensar y no pasársela pensando, sino pensar para poder echar a andar o pensar para poder formar. De repente hay gente que me ha dicho, Dios me dijo que me va a prosperar financieramente. Dios me dijo que me va a llevar a las naciones a predicar el evangelio. Dios me dijo que voy a tener un consultorio y voy a ejercer una profesión. A mí Dios me dijo, perfecto, sobre lo que Dios le dijo, piense. Porque Dios le da el llamado y Dios le pone la semillita de lo que usted va a hacer conforme a su diseño original y su propósito. Pero Dios no le dice qué medida le va a dar. La medida la ponemos nosotros, ¿cómo? Pensando. Ahora, no podemos pensar sobre recursos personales, no podemos pensar sobre nuestro presente o sobre nuestra realidad. Pensamos en fe sobre lo que Dios ha dicho, pero alguien tiene que pensar. Alguien tiene que usar la cabeza creativamente para después llevarlo eso con las manos a formar lo que piensa. Es más, repito lo que dije hace un momento, mucha gente usa hoy en día la cabeza para tonterías, para cosas fuera sin sentido, para cosas que no tienen futuro, para cosas que no tienen profundidad y para cosas que no sirven para nada, que pasan y no prevalecen. Tanta gente pensando en maldades, tanta gente pensando en venganzas, tanta gente pensando en su estado pasado o presente, tanta gente no viendo su futuro. Entonces, ¿qué está pensando? No puede crear. Va a terminar esa gente, tarde que temprano, va a terminar copiando el modelo de otro y sirviéndole a otro. ¿Por qué? Porque no tiene espacio en la cabeza, o no se da espacio en la cabeza para pensar. Cuando Dios a todo ser humano le ha dado el poder creativo, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más dice aquí? Tu mente es el tesoro más grande que tenemos. Así que hay gente que tiene el tesoro nuevecito. Dice la lección. En tu mente, se encuentran los próximos inventos para solucionar el problema de nuestro mundo. Las más grandes invenciones o creaciones del mundo, de la historia, no necesariamente todas salieron de grandes hombres preparados, estudiados o inteligentes. Salieron de gente que tenía disciplina, gente que estaba pensando, usando la cabeza, viendo qué hacer a favor de, lógicamente, para obtener un beneficio. Es que hay un poder creativo en la vida de un ser humano. Está en nuestra responsabilidad cómo usar ese poder. Este poder que estamos hablando no tiene que ver con sanidades, no tiene que ver con milagros, no tiene que ver con la unción en sí misma. Tiene que ver con que Dios nos ha dado capacidades fuertes por ser nosotros hechos a su imagen para crear cosas. O sea que en nosotros está el poder creativo. Entonces yo con esta lección le voy a dejar una tarea. Entonces, ¿qué tarea? De que usted necesita ponerse a pensar. Y si usted va a usar, escuche, el pensamiento basado en su propia realidad, de ahorita le digo, usted va derecho al fracaso. Porque lo primero que usted va a hacer con su pensamiento es decir, ok, yo quiero crear tal cosa, pero no tengo los recursos, no tengo los medios, ignoro las herramientas o ignoro cómo hacerlo, entonces usted ya se va con la realidad, ya va perdido, ya va en derrota, porque usted no puede en Dios usar el poder creativo sobre una realidad. Usted tiene que usar el poder creativo sobre lo que Dios ha dicho de nosotros.
Entonces, si Dios le ha dado un llamado, si Dios le ha dado una promesa, si Dios le ha dado una palabra, lo que fuere, sobre eso usted tiene que pensar. Un ministerio va a ser pequeño, mediano o grande conforme a los que constituyen el ministerio piensen. Hay gente que tiene llamado para las naciones y solamente ha cruzado de Estados Unidos a México, México a Estados Unidos, y ahí no ha pasado. Y por ahí veo que en los Facebook ponen fulano de tal ministerio internacional, no ha pisado más de 2 países. Su mente no le da para más. Su mente no le da para expandirse más. Entonces, conforme usted piensa, es lo que usted va a edificar en corto, mediano y largo plazo. Entonces, todos nosotros, por ser hijos de Dios, pero por ser imagen y semejanza de Dios, todos nosotros tenemos el poder creativo. Fuimos hechos y formados con la esencia de Dios. ¿Qué más dice la lección? Tu mente está lista para llevarte al éxito. Solo ponla a pensar y no te sorprendas en qué puedes llegar a ser uno de los más grandes o importantes inventores. En nuestra mente Dios ha puesto potencial creativo, porque fuimos creados por la misma mano de Dios, con la esencia de Dios. Dios te ha dado el poder de la creatividad. Solo lograrás realizar lo que esté en tu mente, sea bueno o sea malo. Sin embargo, analiza lo que has pensado los últimos días y comienza a pensar cómo Dios está pensando. Escuche esto. Entonces definamos lo siguiente. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Tenemos el poder creativo. Todos esperamos que Dios intervenga, que Dios nos bendiga, que Dios nos provea y que Dios haga algo. Y Dios está dispuesto a hablarnos, a intervenir, a proveer y a hacer lo que sea, siempre y cuando tengamos algo definido nosotros. Es que el error del cristianismo y de muchos en el evangelio es sentarse a esperar a que Dios todo lo haga, a que Dios todo lo dé o a que Dios todo lo forme, y no es así. Si Dios nos ha dado el poder para crear, significa que nos da la habilidad para hacerlo. Si Dios a alguien le da un poder para algo, es porque ese alguien lo puede hacer con ese poder. Entonces, si usted no tiene algo definido en su cabeza, difícilmente Dios pueda financiar algo. Si usted no tiene claro a dónde Dios lo quiere llevar, ¿por qué Dios lo tiene que promocionar? Si usted no sabe qué quiere, ¿por qué Dios tiene que saberlo? Si hay un llamado, si hay una palabra, si hay una promesa, Dios ya habló, y sobre lo que Dios habló, usted y yo debemos de crear. Si Dios a alguien le dice, fulano, Juanito, Pedrito, Teresa, quien sea, te voy a dar el trabajo que me pides. Y usted dice, ¿cuál es el trabajo que le pedí? Si usted no sabe lo que quiere, ¿por qué Dios lo tiene que traer? Alguien tiene que usar la cabeza para crear cosas. Ese es un poder. Ahora, no estoy diciendo que Dios no tiene cosas diseñadas, no estoy diciendo que Dios ignora nuestro propósito, todo lo contrario. Dentro del propósito de Dios para nosotros hay espacio, por decir así, o hay margen para que nosotros podamos crear. Porque Dios no nos hizo como robots. Dios nos hizo independientes y dependientes de Él. Entonces, si tenemos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda, nuestra dependencia de Dios, el poder creativo se va a activar en forma y a favor de lo que nosotros querramos tener sobre aquello que Dios ha hablado. Dios es un Dios bueno, pero también participa con nosotros en aquellas cosas que nosotros podamos crear. De repente en un ministerio, de repente en una profesión, de repente en una empresa o en lo que fuere, Dios nos da el poder creativo. Conforme lo que está en nuestra mente es lo que Dios va a financiar, es lo que Dios va a aprobar, es lo que Dios va a promocionar. Pero si usted no se toma tiempo para pensar, Dios no tiene cómo meterle a usted ideas y cómo Dios meterle a usted parte del propósito que tiene con usted o conmigo. Porque eso viene por los pensamientos también. La revelación viene también al corazón, al espíritu y a la mente. Muchas cosas se procesan, la mente es un procesador continuo. Entonces nosotros debemos de crear. ¿Qué ha pasado con muchas personas? Escuchen, muchas personas que no están acostumbradas a estudiar, por X o por Y, por cualquier razón haya sido que no pudieron o que no quisieron, con muchas personas que no están acostumbradas a trabajar porque no quieren, porque son flojas o porque no pudieron. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen una visión a futuro?
son personas que les va a costar muchísimo pensar. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a que otros piensen por ellos o a que otros le den absolutamente todo. Entonces, una persona que está acostumbrada a que todo le llueva de arriba, difícilmente Dios a esa persona la pueda financiar o la pueda promocionar, porque no usa la cabeza. Entonces, usted y yo tenemos que orar y decir: Dios, enséñanos, que el Espíritu de Dios nos enseñe a usar la cabeza. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestra cabeza podamos pensar y que nuestro pensamiento no sea un pensamiento flojo, sea un pensamiento creativo. Usted puede preguntarle, yo me imagino, pero usted puede preguntarle a cualquier empresario, a cualquier hombre de negocio o mujer de negocio, qué clase de gente quiere tener para trabajar. Y lo primero que le voy a decir es alguien que le guste trabajar. Que me llegue temprano, que se vaya en horario, que haga esto, que haga... Es sencillo. ¿Por qué? Porque está opinando en su conveniencia, pero también a favor del empleado en este caso. En un ministerio pasa lo mismo, en una profesión pasa lo mismo. Nadie que no tenga ganas de pensar va a llegar muy lejos. Entonces, el que no quiere nunca pensar, el que nunca quiere crear porque no quiere formar, no quiere trabajar, va a estar acostumbrado toda su vida, y perdóneme si yo le puedo ofender o no, a una vida de empleado. El que quiere crear, Dios lo puede financiar y promocionar a ser cabeza y no cola. A tener su negocio, a tener su empresa, a tener su fuente de ingreso, a generar ingreso de otra manera. No me voy a meter en el ámbito económico porque no es el tema de hoy. Sin embargo, el que usa la cabeza para crear y para hacer cosas como estas y formar propósitos en presente y en futuro, tener proyectos y demás, va a ser una persona que nunca va a ser cola, siempre va a ser cabeza. Y qué importante es entender que Dios nos ha dado poder y su palabra dice que ya no seremos cola, sino cabeza. Pero usted tiene que por lo menos pensar, porque si va a ser cabeza, tiene que pensar. Esto es sencillo. Si Dios dice que somos cabeza, es porque tenemos que pensar. Hay cosas que se crean en el pensamiento para echarlas a andar y para que el reino funcione y eso nos dé beneficios y nosotros seamos posicionados a poder liderar, a poder gobernar. ¿Qué más nos dice la lección? La mayoría de las veces Dios nos llevará a realizar cosas que para nosotros son imposibles. Siempre Dios sobrepasa nuestros estándares, nuestras expectativas, y ya no espere jamás que le pida algo que usted pueda hacer en su fuerza o con su propia sabiduría, porque Dios le pedirá lo imposible siempre para usted. Ahora escuche lo siguiente. Vamos a la página 69 y última página del día de hoy. Vamos a ver la segunda parte. Si nos dio poder para crear, también nos da poder para formar. Dios primero, dijimos, creó al hombre y a la mujer en su mente, en su imagen, y después formó primero al hombre, después formó a la mujer, con ello constituyó el matrimonio y con ello constituyó una familia. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué dice? Un ser viviente. O sea, aquí ya Dios ya lo había creado, ya lo tenía el diseño. Cuando alguien tiene claro un diseño, le es más fácil formar lo que ha pensado y lo que tiene en su mente. Después que Dios había creado al hombre en su mente, lo empezó a formar. Dios no bajó a la tierra y empezó a jugar con polvo y agua y después salió el hombre de repente. Claro que no. Dios empezó a darle forma a lo que había creado en la mente del hombre, en la mente, y lo hizo igual. Podemos pensar que mientras él le daba forma, tenía una fotografía en su mente del hombre y hacía los brazos y tal vez uno le salió un poco más grande que otro y no lo dejó así, lo acomodó porque tenía una foto exacta de lo que él quería. Alguien puede formar algo exacto de lo que está en su mente. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy a la hora del momento más al terminar la lección? Pedirle a Dios que limpie nuestra mente, nos ayude a limpiar nuestra mente, a renovar el espíritu de nuestra mente, a renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Si usted dice, yo nací para toda mi vida ser un empleado, ojo, esto no tiene nada de pecaminoso, ¿ok? Ni nada de vergonzoso, ni nada de malo. Pero si usted piensa toda su vida ser un empleado, usted morirá siendo
Un empleado. Ojo, repito, esto no es nada denigrante, esto no es nada vergonzoso, esto no es nada antibíblico, ni mucho menos pecaminoso. Está perfecto. Pero conforme a usted piensa, conforme a usted es. Entonces, ¿cómo podemos leer o cómo podemos discernir o cómo podemos entrever a una persona? ¿Cómo es la persona? De la manera en que se la ve, es la manera en que piensa. Entonces, si alguien no quiere avanzar, evolucionar, crecer, mejorar, prosperar, no va a hacer nada por ello. Y si no hace nada por ello, esa es la manera de ser y de pensar de dicha persona. Entonces, hay oportunidades que de repente vienen, que sí Dios las da, que sí Dios las permite, que sí Dios las otorga, y son porque alguien tiene en la mente las ganas y el proyecto de crecer, de avanzar y de cambiar. Entonces, si una persona no tiene en su mente diseñado un futuro mejor del presente que tiene, entonces Dios no tiene por qué traerle oportunidades. No tiene por qué, porque usted no quiere crecer. Entonces la oportunidad se la da a otro que posiblemente no lo conozca, pero tiene creatividad en la mente. Porque también, aunque no lo conozca, es una creación de Dios a imagen y a semejanza. Entonces mucha gente se dice, ¿por qué muchos que se portan mal, que hacen cosas ilegales, que hacen aquí o allá, tienen oportunidades? Porque están pensando continuamente cómo mejorar su vida. Y los cristianos que dicen conocer a Dios son unos flojos, son unos vagos y no piensan absolutamente nada más que estupidez en la cabeza. Y no tienen oportunidades. Las oportunidades vienen cuando alguien está continuamente creando cosas en la cabeza. ¿Qué más nos dice la lección? Es decir, que el ser humano no salió de la nada. Es la creación perfecta y completa de Dios. Dios podía haber mandado unos ángeles para formar al hombre, pero no fue así. Dios mismo del cielo bajó para formar la obra perfecta con sus propias manos. Interesante que fuimos formados por la misma mano de Dios y salimos de la mente de Dios. Imagínense el estándar que nosotros en el diseño original somos para Dios. Salimos de la mente de Dios y fuimos formados por la mano de Dios. Y ni siquiera para retribuir ese privilegio a Dios usamos la cabeza. Entonces mucha gente dice, me conformo con lo que tengo, me conformo, no sé, con lo que gano, con tal que coma, vista y pague lo mínimo, con eso le doy, con eso tengo. Una mente conformista no califica para grandes oportunidades. Una mente conformista no califica para usar el poder creativo. Porque dice, solamente cubro las prioridades básicas de necesidades básicas y con eso ya la hice. No hay creatividad. Ahora, ¿qué es tener el poder creativo para usar el poder de formación? Es sentarse a pensar. No me diga ahora apenas termino la clase, pastor, yo ya había sabido esto y yo ahora tengo un problema. No me salga con esas cosas. Usted necesita pensar, sentarse a pensar y a formar. No a inventar, a formar. A ver, ¿qué me gustaría, a crear? ¿Qué me gustaría a mí tener? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Y cómo voy a hacer para lograr eso? Y usted empezar a meterse, a interiorizarse del cómo, de qué manera, cuáles son los caminos, cuáles son las herramientas, cuáles son las salidas para yo poder lograr eso. Y si es posible, preguntarle a alguien que ya pasó por ahí. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué no hacer? ¿Qué sí hacer? Porque quiero tener esto, quiero tener lo otro. Pero si alguien es conformista en su manera de pensar, no se preocupe de seguir ahí porque no va a sacar nada. Usted puede ponerle, mire, escuche, $10 en la mano de alguien con creatividad y lo puede llegar a multiplicar. Y usted le puede poner $10,000 a una mente vacía y en 2 o 3 meses lo pierde. Porque no tiene proyecto. Pues no entiende ni sabe qué hacer con todo aquello que tiene en sus manos. ¿Cuántas veces vemos gente que por una u otra razón, legal o ilegal, reciben dinero, oportunidades, momentos específicos y los desperdician? Y usted dice, este o esta tienen la mente vacía. Porque otro le llega a caer esa oportunidad, aquello lo multiplica inmediatamente, aquello lo mueve inmediatamente. Ahora, ambos son creación de Dios.
Ambos son formación de Dios. La diferencia entre ellos es cómo usan la creatividad para formar cosas en la existencia. Para entender esto es importante en cuanto al poder de la formación o la palabra formación. Es importante entender el significado, obviamente, de la palabra formar. Y viene de la palabra hebrea yatzar y significa moldear en un molde como el alfarero. Podemos ver hoy en día personas como pastores, hombres de negocios, que no están haciendo nada porque dejaron de crear en la mente. Si hoy tus manos se encuentran sin hacer algo, entonces estamos perdiendo tiempo. Usted podrá perder carro, casa, trabajo y dinero si es necesario. Y también lo podrá recuperar, pero el tiempo no se puede recuperar. Y el tiempo es un aliado de una mente creativa. El tiempo es un aliado de una mente que quiere un futuro mejor. Y la mente es un aliado, el pensamiento es un aliado, una mente creativa o el poder creativo es un aliado de los propósitos de Dios. Usted y yo necesitamos sentarnos a pensar qué queremos de nuestro presente, qué queremos de nuestro futuro y sobre todo buscar en el corazón de Dios en oración. Dios, ¿cuáles son tus planes? Recuérdame cuál es tu voluntad, recuérdame cuál es tu llamado, recuérdame cuál es tu asignación conmigo para yo pensar cómo activar aquello, cómo acelerar aquello y cómo llevar adelante aquello que tú me has dicho a mí. Usted y yo tenemos que pensar. ¿En qué estaremos invirtiendo nuestro tiempo en los últimos días? Hay muchas personas que tienen tanto en la cabeza, planes, proyectos, propósitos, que quieren hacer muchas cosas, pero la verdad nunca empiezan. Y lo que dan en su mente solo se queda formando parte de una gran ilusión. Hasta que usted esté plenamente convencido de que puede formar lo que Dios ponga en mente, es entonces que Dios te revelará las cosas que hay por crear. Atención con esta. Atención con esto. Lo voy a volver a leer. Hasta que usted esté plenamente, ¿qué dice? Convencido que puede formar lo que Dios le ponga en la mente. Es entonces que Dios le revelará las cosas que hay por crear. Entonces, hay muchas cosas en el plan original de Dios, en el propósito divino, hay cosas que Dios nos las va a revelar cuando usted y yo estemos convencidos que lo podemos formar. Mientras no, Dios no las va a revelar. Entonces, todo lo que usted piense va a ser solamente suyo y posiblemente eso le cueste un poquito más de esfuerzo. Pero si alguien se convence, lo que Dios me diga, lo que Dios tenga conmigo, yo sí lo puedo formar y echar a andar, entonces Dios va a ir revelando. Pero si Dios nos ve flojos, si Dios nos ve no muy convencidos y Dios ve que no tenemos ganas de prosperar, de avanzar y cambiar, Dios nada tiene por qué revelarle a nadie. Nunca, nunca en la Biblia, ni en la otra vida, ni en esta, ni en la que pueda venir, si lo hubiera y si lo hubo, Dios va a patrocinar un flojo. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con esa gente. Lo ama, sí. Lo salva también, pero no trabaja con él o con ella. Porque el flojo le echa a perder todo lo que Dios le pueda llegar a revelar. Amén. Dios no le va a dar nada si usted no está dispuesto a formarlo o a hacerlo. ¿Qué más dice? Solo lo que está dispuesto a hacer es lo que Dios pondrá en su cabeza. Pregunto, ¿qué es lo que usted está dispuesto a hacer? Porque lo que usted está dispuesto a hacer, Dios se lo revelará, lo pondrá en su pensamiento. Dios lo va a traer a su cabeza para que usted lo desarrolle. Entonces el día de mañana Dios va a decir, todo lo que te he dado, lo has hecho. Todo lo que he puesto en tu cabeza, lo has prosperado. Todo lo que he puesto en tus manos, lo has hecho crecer. Ese es un hombre o una mujer que sirve a Dios, que ama a Dios, pero que entiende que tiene que crear y después tiene que formar. La mayoría de las veces Dios le llevará a realizar cosas que para usted o para mí son imposibles. Escuche, Dios nos llevará a realizar cosas que para usted o para mí son imposibles. Siempre Dios sobrepasará sus estándares. Esto lo leemos y se lo explico. Sus expectativas. No espere jamás que no le pida que haga algo que pueda hacer en sus fuerzas, en su propia sabiduría. Pues Dios les pedirá lo imposible.
Escuche, ¿cómo será de poderoso y grande Dios que Dios a nosotros no nos va a pedir lo que Él sabe que nosotros por normal fuerza podemos hacer? Porque Él sabe que lo podemos hacer. Sino que cuando nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios, Dios va a desafiarnos en cosas que salgan del límite de nuestra posibilidad. Entonces usted dice, ok, voy a pensar en un negocio. No tengo para invertirle. No tengo para empezar. Tengo que generar para empezar mi negocio. Dios dice, no te preocupes, yo te ayudo. Lo que quiero saber es qué medida le vas a dar al negocio. Ah, no, Dios, quiero tener una pequeña tiendita así toda media pobrecita nomás para subsistir. Dios dice, no cuente conmigo, arréglatela solo. O si usted le dice, o si Dios dice, ok, Dios, mira, yo tengo listo, este es mi proyecto. Y usted le presenta a Dios un proyecto grande. Dios dice, el proyecto está grande, yo tengo toda la finanza y los recursos para hacerlo, pero anda de flojo. Si en poca cosa no me muestras responsabilidad, dedicación, no puedo soltarte aquello porque vas a gastarte todo y no vas a hacer nada. Porque Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos, Dios sabe quiénes somos y Dios sabe qué hacemos en nuestro pensamiento. Le digo algo más y vamos terminando ya, se nos está yendo un poquito la hora. Escuche esto. Nosotros, ojalá que no sea nunca la intención de ninguno, ni los que estamos aquí ni los que están por internet, pero nosotros a veces pensamos que podemos meterle el dedo a la boca a Dios como le metemos el dedo a la boca a la gente. Y a Dios nadie lo puede engañar. Entonces Dios dice, yo sé cuál es tu capacidad, porque yo te la di. Yo sé cuál es tu nivel de poder creativo y tu nivel de poder de formación, porque yo te lo di. Lo que yo no te di es la flojera que cargas. Lo que yo no te di es la vagancia que traes. Mientras no te la quites, no puedo desatarte aquello que tú dices que yo te voy a dar, porque yo te lo dije que yo te lo doy. Entonces usted puede tener la profecía más grande del mundo, del profeta más ungido, del apóstol o de quien fuera, del más ungido, de un mismo ángel, pero si usted no le demuestra a Dios creatividad y poder de formación y disponibilidad para eso, Dios nada va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a desperdiciar. Y si hay dos cosas que Dios no desperdicia en nadie, es su presencia y dinero. Dios no a cualquiera le da su presencia, a todos le da su gracia, no su presencia, no a cualquiera. Y no a cualquiera le da dinero. Una cosa es que Dios te dé provisión para vivir y para comer, otra cosa es que te dé dinero. ¿A quién le da esas dos cosas? A quienes están dispuestos y se van a poner a pensar y a crear cosas para después formarlas y que Dios vea disponibilidad y vea realmente que usted quiere hacer todo aquello. Entonces diga conmigo, poder de creación y poder de formación. Esas son las dos cosas, hay todavía tres más, pero estas son las dos cosas que vamos a ver hoy, que están dentro de nosotros, vienen en el combo de la creación humana y usted y yo la tenemos que realmente echar a andar. Así que deseo con todo mi corazón que esta palabra, esta lección le bendiga, le fortalezca, le edifique y sepa que en nosotros está la capacidad y el poder para hacer muchas cosas, solo que no hemos usado correctamente las virtudes y las bendiciones que Dios ya ha puesto en nosotros. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cerrar la clase del día de hoy orando. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, tremendo, Señor, y Señor, realmente nos quedamos sorprendidos de quién eres, cómo eres y lo que has hecho en nosotros. Señor, esta palabra, esta lección nos revela mucho, que hay poder en nosotros por tener tu esencia, el poder para crear cosas y el poder para formar. Señor, le pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y sabiduría para saber usar este poder, para saber usar esta capacidad, esta habilidad en nosotros para crear cosas, pero también para estar dispuestos, disponibles, responsables, Señor, para poder acudir a tu llamado